Nadie en ese salón de fiestas entendía lo que estaba pasando. La música se cortó de golpe, las risas murieron en la garganta de la gente y todos quedaron mirando a la misma mujer, Elena, la madre del novio, caminando despacio, con el mentón alto, sosteniendo en las manos un vestido blanco de novia como si fuera basura. Sus tacones resonaban en el piso de mármol y el eco parecía una sentencia. Se detuvo frente a Lía, que estaba sentada en una de las mesas del fondo, al lado de los meseros, todavía con el uniforme sencillo que había usado toda la vida en su trabajo de limpieza. Elena levantó el vestido a la altura de todos, dejando que la seda brillante atrapara la luz de las lámparas de cristal, y sonrió con frialdad. Esto, dijo, saboreando cada sílaba, no es para una limpiadora. Y, sin apartar los ojos de Lía, metió la mano en una taquilla de champán, empapó el vestido y luego lo dejó caer al suelo, pisándolo frente a toda la familia. El salón entero se llenó con el sonido del tejido rasgándose bajo el tacón de Elena. Algunas mujeres llevaron la mano a la boca. Otros fingieron mirar para otro lado. Lía apenas respiraba. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal, a dejar en los comentarios desde donde nos estás escuchando y a responder algo muy del corazón. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir que no merecías amor solo por quién eras o de dónde venías? Ahora sí, vamos al inicio de todo, al día en que Lía creyó que sería solo la chica de la limpieza para el resto de su vida. Ese día olía a cloro y a café recalentado. El edificio residencial Villaverde se levantaba como un gigante de vidrio y concreto en medio de la ciudad, con portones automáticos, coches de lujo entrando y saliendo, y gente que hablaba de negocios, viajes e inversiones como si fueran cosas naturales. Para Lía, todo eso era otro planeta. Ella llegaba siempre con el mismo bus, media hora antes del turno, con sus tenis gastados y la mochila pequeña colgando de un hombro. El pasillo del subterráneo, donde estaban los armarios de los empleados, siempre tenía un olor mezclado de humedad, detergente y cansancio. Lía se cambiaba en silencio, doblaba con cuidado su ropa sencilla para que no se arrugara demasiado y se miraba en el espejo rajado de la pared. Veía su cabello recogido en un moño apurado, ojeras de dormir poco y una mirada que, a pesar de todo, no había aprendido a odiarse. Solo estaba cansada. ¿Lista, Lía?, preguntó Marta, otra limpiadora, ajustando sus guantes de látex. Lista, respondió ella, forzando una sonrisa. Subieron juntas por el ascensor de servicio, el que los dueños casi nunca veían. A cada piso, el olor cambiaba, perfumes caros, flores naturales en los pasillos, comida saliendo de los departamentos más grandes. Para Lía, todo eso era como pasar por delante de vitrinas imposibles. En el piso 18 vivía la familia de Elena. Para Lía, al principio, eran solo los del 1801. Un departamento amplio, siempre luminoso, con cuadros caros en las paredes y una cocina que parecía de revista. Lía limpiaba ese lugar con una mezcla rara de respeto y rabia silenciosa. Cada mueble brillante le recordaba lo lejos que estaba de cualquier cosa parecida. La primera vez que vio a Arturo, él estaba descalzo, con un vaso de agua en la mano y el cabello despeinado, como si acabara de levantarse. Llevaba una camiseta simple, pantalón de algodón y una expresión cansada. Nada que ver con el estilo elegante y perfecto que Lía imaginaba en el hijo de una familia rica. Ella estaba arrodillada, limpiando la base de un mueble del salón, cuando sintió una sombra cerca. Levantó la vista y lo vio mirándola, sorprendido, como si no esperara encontrar a alguien ahí. Perdona, no quería asustarte, dijo él, levantando un poco las manos. No se preocupe, señor, respondió ella, bajando los ojos de inmediato, ya termino y salgo del salón. Él frunció el ceño. No le gustó ese señor. Soy Arturo, dijo, con un ligero tono de incomodidad. Solo Arturo. Lía asintió, pero siguió concentrada en el piso, frotando con más fuerza de la necesaria. Estaba acostumbrada a que la gente rica intentara ser simpática por unos segundos para luego olvidarse de que ella existía. Ese día, sin embargo, algo fue diferente. Mientras ella limpiaba la mesa de centro, escuchó la voz aguda de Elena viniendo del pasillo. Arturo, hijo, ¿ya hablaste con tu padre sobre la reunión? Tenemos que decidir qué hacer con la casa de la playa, dijo, entrando en el salón con pasos elegantes. Elena olía a perfume caro, de esos que llenan el ambiente sin pedir permiso. Llevaba un conjunto beige impecable, sin una arruga, y el cabello recogido de forma milimétrica. Sus ojos se detuvieron en Lía como si se hubiera encontrado una mancha en el cristal. Ah, la chica de la limpieza, comentó, sin sonreír. Asegúrate de no rayar la mesa, ¿sí? Es más cara que todo tú.
tiempo. No terminó la frase, pero todos entendieron lo que ella había querido decir. Lía sintió el calor subirle al rostro. Arturo miró a su madre con disgusto. Mamá, por favor, dijo él, molesto. Elena fingió no escuchar. Le dio la espalda a Lía y siguió hablando con su hijo sobre negocios, como si ella no estuviera ahí. Lía tragó en seco, respiró hondo y siguió limpiando. Humillaciones así eran parte del paquete. Los días pasaron, y las coincidencias se repitieron. Arturo la veía en el pasillo, en el ascensor de servicio, en la portería, siempre con el balde, los trapos y esa expresión tranquila que escondía un mundo de cansancio. Un día, la encontró sentada sola en un banco del jardín del edificio, comiendo un sándwich envuelto en papel aluminio. El jardín olía a pasto recién cortado y a tierra húmeda, después de un riego reciente. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas, llenando de manchas de luz el suelo. Lía masticaba despacio, mirando al piso, como si tuviera miedo de ocupar espacio incluso ahí. ¿Puedo sentarme?, preguntó Arturo, señalando el banco. Lía casi se atragantó. Claro, digo, sí. Arturo se sentó a su lado, dejando una distancia respetuosa. Por un momento, ninguno dijo nada. Se escuchaban los autos a lo lejos, algún perro ladrando, y el sonido de una sirena que se apagaba en la avenida cercana. Te veo siempre aquí, dijo él al fin. Pero no sé tu nombre. Lía, respondió ella, todavía sin mirarlo del todo. Arturo sonrió, como si saboreara el nombre por primera vez. Es bonito. Ella se encogió de hombros, incómoda. No estaba acostumbrada a halagos. Mucho menos de alguien como él. En ese banco, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, empezaba algo que iba a chocar de frente con el orgullo de Elena, con las reglas del edificio y con todo aquello que se suponía que no debía mezclarse, la vida de los de arriba y la de los de abajo. Y, cuando ese mundo chocara, no serían solo palabras las que se romperían. Porque, algún tiempo después, en medio de un salón decorado con flores blancas y música suave, Elena levantaría un vestido de novia frente a todos, y lo pisaría hasta destruirlo. Y ese sería apenas el comienzo de todo lo que estaba dispuesta a hacer para que su hijo rico jamás se casara con una limpiadora. Durante semanas, Lía creyó que aquella conversación en el jardín había sido un accidente, algo que Arturo olvidaría al volver a su vida cómoda. Pero no fue así. Cada día que pasaba, él encontraba una excusa para verla, una taza de café que justo llevaba en la mano cuando se cruzaban en el ascensor, una pregunta sin importancia. En el pasillo, un comentario sobre el clima que terminaba en una charla larga. Lía, al principio, trataba de mantener distancia. Sabía su lugar. Sabía cómo funcionaba el mundo. Sabía que los ricos podían ser amables un minuto y crueles al siguiente. Pero Arturo tenía una manera de mirarla que no encajaba con nada de lo que ella había vivido. Él no la observaba como quien mira a alguien que le limpia la casa, sino como quien intenta entender un misterio que lo inquieta. A veces, cuando ella pasaba el trapo en silencio, Arturo quedaba en la puerta del salón, con los brazos cruzados, observando cómo trabajaba con una mezcla de admiración y tristeza. Como si quisiera pedirle perdón por cosas que no había hecho. Trabajas demasiado, le dijo un día, cuando la encontró limpiando el suelo de la cocina. Trabajo lo que tengo que trabajar, respondió ella, sin detenerse. No debería ser tan duro, insistió. Hay cosas peores, murmuró Lía. Arturo quiso preguntarle qué cosas, pero no tuvo valor. Había en la voz de ella una sombra que él no entendía, un pasado que la hacía encogerse un poco cada vez que alguien levantaba el tono de voz. Lo que Lía no sabía era que Elena ya había comenzado a notar esas miradas. Y nada en el mundo enfurecía más a Elena que perder el control sobre lo que consideraba suyo. Su hijo, su casa, su apellido, su futuro. Todo era parte de un plan que ella misma había construido durante años, un plan que jamás permitiría que una limpiadora arruinara. La primera señal fue sutil. Un día, al llegar al 1801, Lía encontró la puerta entreabierta. Elena estaba sentada en el sofá, con un cuaderno en las manos, revisando algo con el ceño fruncido. Buenos días, señora, dijo Lía, bajando la cabeza. Llegas tarde, respondió Elena sin levantar la vista. Lía miró el reloj. Había llegado 10 minutos antes, como siempre. Perdone, señora, pero... No discutas. Una empleada que discute es una empleada que sobra. El comentario cayó como un golpe seco. Lía respiró hondo, tragó la indignación y siguió con su rutina. Sabía que enfrentarse a Elena era perder el empleo. Y perder el empleo era perder el cuarto que alquilaba, la comida,
la tranquilidad. Sabía que, para la gente como ella, un error podía costar demasiado. Pero Arturo llegó inesperadamente y vio la tensión en el aire. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, mirando a su madre. Nada, respondió Elena rápido. Solo estoy poniendo orden. No hace falta hablarle así, dijo él. Elena lo miró, lenta y peligrosamente. Tú no entiendes, Arturo. Esta gente necesita límites. Lía sintió que algo se rompía por dentro, como si esas palabras le recordaran todas las veces que alguien había decidido quién era ella sin preguntarle nada. Arturo vio el dolor reflejado en su rostro y dio un paso hacia ella, impulsivamente, como si quisiera protegerla. Ese pequeño gesto fue suficiente para que Elena entendiera lo que estaba ocurriendo. Y cuando lo entendió, algo helado y calculado se encendió dentro de ella. Los días siguientes se volvieron un campo minado. De pronto, Lía empezó a encontrar objetos fuera de lugar y era acusada de no saber limpiar. Elena inspeccionaba cada rincón con un dedo envuelto en un pañuelo blanco. Si encontraba una mota de polvo, por mínima que fuera, la humillaba delante de todos. Esto es inaceptable, decía. Tal vez el trabajo te queda grande. Pero una tarde, la situación pasó de incómoda a cruel. Elena llamó a Lía al salón y le pidió que puliera una mesa de madera oscura, un mueble costoso que la familia había encargado en Italia. Lía limpió con cuidado extremo, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Cuando terminó, Elena revisó la superficie, y de pronto estrelló encima una copa de vino tinto. El líquido rojo se deslizó como sangre sobre la madera. Mira lo que hiciste, acusó Elena, sin pestañear. Señora, yo no toqué, balbuceó Lía. ¿Estás llamándome mentirosa? El grito resonó en toda la casa. Lía sintió las piernas temblarle. Arturo llegó corriendo. ¿Qué está pasando? Elena se llevó la mano al pecho, fingiendo indignación. Tu querida limpiadora arruinó la mesa. Yo no fui, susurró Lía, con la voz quebrada. Arturo miró la escena. Algo no encajaba. Mamá, el vino todavía está goteando del borde de la copa. Tú la tiraste. Un silencio tenso llenó el salón. Lía quería desaparecer. Elena no parpadeó. ¿Insinúas que yo mentiría por una empleada?, preguntó, herida en su orgullo. Estoy diciendo que esto no está bien, respondió él. Elena sintió que perdía terreno. Y cuando una mujer como ella pierde terreno, no retrocede, ataca. A partir de ese día, la hostilidad dejó de ser disimulada. Las empleadas del edificio empezaron a evitar a Lía, temiendo meterse en problemas. Los encargados la miraban con lástima. Algunos vecinos susurraban cuando ella pasaba, como si ya llevara una marca invisible en la frente. Pero el peor golpe llegó una noche, cuando Lía salió del turno y encontró a Elena esperándola en el estacionamiento subterráneo. Las luces fluorescentes parpadeaban. El aire olía a humedad y gasolina. Elena se acercó con pasos lentos. Escúchame bien, dijo, clavando los ojos en ella. Mi hijo no va a enamorarse de una limpiadora. No voy a permitirlo. Tienen mundos distintos. Vidas distintas. Tú no perteneces aquí. Lía tragó en seco. No estoy buscando nada, señora. Oh, claro que estás. Ustedes siempre buscan. Pero yo sé cómo cortar esto de raíz. En ese instante, la oscuridad del estacionamiento pareció tragarse el aire. Lía sintió un miedo que hacía años no sentía. Miedo del real, del que paraliza. Y aunque no lo sabía, lo que Elena estaba por hacer en los días siguientes sería mucho más que humillación. Sería una herida profunda, destinada a destruirla desde adentro. Y casi lo lograría. Porque la guerra que estaba por comenzar no sería justa, ni limpia, y mucho menos humana. Cuando Lía pensó que ya había tocado fondo, descubrió que aún había más para perder. Pero también, sin saberlo todavía, había algo dentro de ella dispuesto a despertar. Los días siguientes parecieron un castigo lento. Lía trabajaba con el cuerpo tenso, siempre esperando el próximo golpe, la próxima acusación inventada, la próxima mirada cargada de desprecio. Pero lo que no imaginaba era hasta dónde estaba dispuesta a llegar Elena. Aquella mujer no solo quería alejarla de Arturo, quería quebrarla, reducirla, hacerla creer que no valía nada. Y cuando una persona con poder decide destruir a alguien sin defensa, el daño puede volverse invisible y mortal. Una mañana, al llegar al edificio, Lía encontró a 2 guardias de seguridad frente a la entrada del personal. La miraron como si estuvieran esperando justamente verla. ¿Eres Lía Santos?,
preguntó uno de ellos. Sí, ¿por qué? Necesitas pasar por la administración antes de subir. El tono era cortante. Lía sintió un escalofrío bajarle por la columna. Caminó por el pasillo angosto que llevaba a la oficina del administrador, un hombre gris, siempre escondido detrás de papeles, que sonreía solo a los dueños. Cuando entró, él levantó la vista con una expresión incómoda. Lía, siéntate, por favor. Ella obedeció, aunque el corazón le latía tan fuerte que sentía el pecho vibrar. Hemos recibido una denuncia, comenzó él, limpiándose las gafas. Algo muy serio. Lía frunció el ceño. ¿Denuncia? ¿De qué? De robo, dijo él, evitando mirarla. El mundo se le detuvo. Yo no robé nada. La señora Elena dice que desaparecieron unas joyas del vestidor del 1801. Joyas de mucho valor. Y que tú fuiste la última persona en entrar allí. Lía se quedó en silencio unos segundos, paralizada. No sabía si enfadarse, llorar o gritar. Solo pudo sacar la voz. Eso es mentira. Yo jamás tocaría algo que no es mío. Lo sé, dijo el administrador, pero su voz sonaba vacía. Pero sabes cómo son estas cosas. Cuando una dueña se queja, debemos investigar. ¿Y qué significa investigar? Preguntó ella, sintiendo un nudo en la garganta. Registrar tu casillero. Revisar tu bolso. Y acompañarte al departamento para verificar que no haya malentendidos. Lía sintió que el estómago se le cerraba. Era como si alguien la desnudara delante de todos. Respiró hondo, tratando de no quebrarse. Sabía que protestar solo empeoraría las cosas. Aceptó. Los guardias revisaron su casillero, su bolso, incluso los pequeños compartimentos donde guardaba su comida. No encontraron nada, por supuesto, pero la humillación estaba hecha. Cuando salió al pasillo, varias empleadas la miraban con pena, otras con desconfianza. Una murmuró. Siempre parece tranquila, pero quién sabe. Esas palabras fueron como agujas clavándose en su piel. Era increíble lo rápido que una acusación podía manchar una vida entera. Después, la llevaron al 1801. Elena los esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y un gesto de falsa preocupación. Espero que esto se resuelva pronto, dijo, mirando directamente a Lía. Qué vergüenza tener que llegar a este punto. Arturo no estaba en casa. Lía deseó que no regresara justo en aquel momento. No quería que él la viera así, rodeada de guardias, con el rostro ardiendo de vergüenza. La búsqueda fue larga, absurda, invasiva. Abrieron cajones, levantaron cojines, revisaron bolsas de basura como si esperaran encontrar un diamante entre pañuelos usados. Y entonces, uno de los guardias encontró algo. Aquí hay algo, dijo, sacando una pequeña bolsita transparente de debajo de una alfombra del vestidor. Dentro había un par de aretes de oro, brillantes como si alguien los hubiera colocado ahí hacía pocos minutos. Lía sintió que la sangre se le congelaba. No podía creerlo. Eso no es mío, dijo ella, con la voz temblorosa. Claro que no lo es, respondió Elena, fingiendo sorpresa. Pero estaba debajo de donde tú limpias todos los días. Los guardias se miraron entre sí. El administrador tomó nota. Esto es suficiente para suspenderte temporalmente, dijo. Hasta que resolvamos el caso. Lía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Perdió fuerzas en las piernas. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Elena, mientras tanto, sonrió apenas. Una sonrisa mínima. Fría. Satisfecha. Ese mismo día, Lía fue enviada de vuelta a casa. Caminó por la calle como si flotara, sin sentir el peso del cuerpo. La ciudad parecía lejana, borrosa, como si el aire se hubiera espeso. En el bus, la gente hablaba, reía, discutía, pero sus voces sonaban distantes, irreales. Llegó a su cuarto, un espacio pequeño, con olor a humedad y paredes despintadas, y se dejó caer en la cama. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. Era como si ya hubiera llorado demasiado en la vida y ahora no quedara nada. Esa noche no comió. No durmió. Apenas respiró. A la mañana siguiente, Arturo llamó. Su nombre iluminó la pantalla del celular, y por un segundo, Lía pensó en no atender. Pero lo hizo. ¿Dónde estás?, preguntó él, preocupado. Hoy no apareciste en el edificio. Me suspendieron, susurró ella. ¿Qué? ¿Por qué? Tu madre me acusó de robo. Hubo un silencio largo, tenso.
Voy a tu casa, dijo él. No, respondió Lía rápido. No vengas. Es mejor así. Lía, por favor, déjame ayudarte. No puedes ayudarme, dijo ella, con la voz rota. Tú no entiendes. Ella puede destruirme. Ya lo está haciendo. Mi madre no puede hacer eso. Arturo, Lía respiró hondo. Tu madre ya lo hizo. Colgó. No porque quisiera, sino porque hablar con él dolía más que todo lo demás. Era como ver una luz demasiado hermosa desde un lugar donde no se podía entrar. Durante los días siguientes, Lía se encerró en sí misma. Apenas salía para trabajar en otras limpiezas pequeñas que le daban algunas vecinas. Todo eso mientras en su cabeza resonaba una frase de Elena. Tú no perteneces aquí. Pero lo que Lía no sabía era que Arturo no se había quedado quieto. No podía. Por primera vez en su vida, alguien importante estaba sufriendo y su madre era la responsable. Y la verdad, esa verdad oculta bajo años de silencio, orgullo y riqueza, estaba a punto de comenzar a salir a la superficie. Hasta entonces, nadie sabía que Elena tenía mucho más que perder que una mesa italiana o un apellido prestigioso. Y cuando Arturo descubriera lo que realmente había detrás de la furia de su madre, todo cambiaría. Para Lía, para él, y para la mujer que creía controlar el destino de todos. Arturo nunca había sentido tanta rabia en su vida. Creció rodeado de silencios educados, de discusiones escondidas detrás de puertas cerradas, de problemas que se resolvían con dinero, llamadas o influencias. Pero esta vez era distinto. No era un capricho, no era una incomodidad social. Era Lía. Y lo que su madre había hecho con ella lo atravesaba como una herida abierta. Decidió comenzar por lo obvio, hablar con la propia Elena. Entró al departamento sin avisar. La encontró sentada en la mesa del comedor, tomando té con una amiga, ambas rodeadas de revistas de decoración y joyas brillantes que parecían más armas que adornos. Necesito hablar contigo, dijo Arturo, sin saludar. Elena levantó la vista lentamente, sin mostrarse sorprendida. ¿Ahora? Estoy ocupada. Ahora, repitió él, con una firmeza que no era habitual en él. La amiga se levantó, incómoda, y se retiró. Elena esperó a que la puerta del salón se cerrara. Luego cruzó las piernas y lo miró como si tuviera frente a sí a un niño malcriado. ¿Qué pasó ahora? Sabes perfectamente lo que pasó, contestó él. Inventaste una acusación absurda. Sabes que Lía jamás robaría nada. Ah, por favor, respondió Elena, con un gesto de fastidio. ¿Ya te convertiste en su abogado? Es una persona honesta, dijo él, conteniendo la furia. Una persona, mamá. No un objeto. No un estorbo. Es una limpiadora, corrigió Elena, con frialdad absoluta. Y tú eres mi hijo. No voy a permitir que arruines tu vida por un capricho. Arturo se inclinó hacia ella, apoyando las manos en la mesa. No es un capricho. Elena arqueó una ceja. ¿Me estás diciendo que estás enamorado? ¿De verdad? Él no respondió, pero su silencio habló por él. Elena soltó una risa pequeña, seca, llena de desprecio. Arturo, tú no entiendes el mundo. Las personas como ella no están preparadas para vivir en nuestra realidad. No saben comportarse. No encajan. Te van a arrastrar hacia abajo. ¿Eso crees? Eso sé, respondió ella. Y haré lo que sea necesario para protegerte de esa equivocación. Arturo la observó unos segundos. Y en ese instante, fue como si viera a su madre sin máscaras, una mujer que no sabía amar sin poseer, que confundía control con cuidado, que había pasado la vida moldeando a todos para que encajaran en su idea de perfección. Por primera vez, él sintió miedo, no por Lía, sino por lo que Elena era capaz de hacer. No vas a destruirla, dijo él, dando un paso atrás. No tengo que destruir nada, querido. Ella sola va a caer. Es cuestión de tiempo. Arturo salió sin mirar atrás. Pero lo que no sabía es que Elena ya tenía un plan más profundo en marcha. Lo que había hecho era apenas un aviso. Mientras tanto, Lía vivía sus propios días de oscuridad. En su cuarto alquilado, el olor a humedad parecía más fuerte que nunca. Intentaba mantener la calma, pero la acusación flotaba en su cabeza como una sombra pegajosa. A veces se sorprendía pensando en las joyas, en la bolsita transparente, en cómo habían aparecido ahí, y por un instante dudaba de sí misma. No porque creyera en la mentira, sino porque el abuso repetido tiene ese poder, hace que incluso la inocencia tiemble. Una tarde, al volver de un trabajo pequeño, encontró a su vecina, Julia,
esperando en la puerta del pasillo. Te buscó un chico, dijo ella. Joven, bien vestido. Parecía preocupado. Lía cerró los ojos. Arturo. ¿Qué pasa, Lía? ¿Te ves mal? Lía dio una sonrisa débil. Nada. Solo cansancio. Pero tenía otra preocupación encima. Esa misma mañana, el administrador la había llamado para avisar que debía volver al edificio para una entrevista final antes de decidir si la despedían definitivamente o no. Lía sabía lo que eso significaba, un juicio disfrazado de protocolo. Al día siguiente, caminó hacia el edificio con el corazón encogido. El sol estaba fuerte, pero ella tenía frío. Entrar allí otra vez era como meterse en la boca del lobo. Cuando llegó, el administrador la esperaba con un gesto rígido. Lía, descubrimos algo. ¿Algo? ¿Qué? Las cámaras del pasillo del piso 18 estaban apagadas el día de la desaparición. Ella frunció el ceño. ¿Apagadas? Sí. Por mantenimiento. Pero no encontramos ninguna orden de servicio que lo justifique. Lía sintió un escalofrío. Su mente formó una imagen clara, Elena entrando al vestidor, colocando las joyas bajo la alfombra, apagando las cámaras para que nadie la viera. Entonces, ¿puedo volver al trabajo? Preguntó con esperanza cautelosa. El administrador suspiró. La señora Elena exige tu despido. Dice que te convierte en un riesgo para el edificio. Y la junta, bueno, ya sabes cómo funciona. Son sus amigos. Lía sintió el golpe como un puño en el estómago. Entonces estoy despedida. Lo siento, dijo él, sin convicción. Pero justo en ese momento, un ascensor se abrió detrás de ellos. Arturo salió de él con el rostro duro, decidido. No está despedida, dijo, sin levantar la voz, pero con una fuerza que sorprendió a todos. Yo pedí la revisión del caso. Hasta que se aclare, ella no va a ninguna parte. El administrador parpadeó, nervioso. Arturo, tu madre. Mi madre no decide sobre la vida de todos aquí. Lía sintió algo parecido a un latido encenderse dentro del pecho. Algo pequeño, débil, pero real. Arturo se acercó a ella. Vamos a demostrar la verdad, dijo. Incluso si eso significa enfrentarnos a quien sea. Lía bajó la mirada, insegura. Ella es tu madre. Y tú no mereces lo que te hizo, respondió él. Pero justo cuando Lía pensó que aquel era un pequeño respiro, Elena apareció desde el pasillo. Había escuchado todo. Sus ojos estaban helados, más que nunca. Arturo, hijo, ¿quieres realmente elegir a una mujer como ella por encima de mí? Preguntó, con una voz suave que escondía veneno. Él no dudó. Sí. La palabra cayó como un trueno. Lía se quedó inmóvil. Elena también. Y en ese instante, algo cambió. No en el edificio. No en el caso. Sino en Elena misma. Porque una cosa era intentar separar a una empleada indeseada. Y otra, muy distinta, era sentir que su propio hijo la estaba desafiando. La humillación, para alguien como Elena, era imperdonable. A partir de ese día, la guerra dejó de ser silenciosa. Y la próxima jugada de Elena no solo iba a lastimar a Lía, iba a intentar destruirla completamente. Y muy pronto, lo lograría. Porque había un secreto, uno escondido desde hacía años, que estaba a punto de salir a la luz. Y ese secreto tenía el poder de romperlo todo. Para Lía, los días siguientes fueron una mezcla de alivio y angustia. Poder volver al edificio, aunque fuera en medio de investigaciones y miradas desconfiadas, era mejor que quedarse encerrada en su cuarto sin saber qué hacer. Pero cada paso que daba dentro de esos pasillos fríos, cada vez que empujaba el carro de limpieza, sentía que alguien la observaba. Y casi siempre tenía razón. Elena parecía estar en todas partes, en la recepción, en los ascensores, en los pasillos de mármol, siempre con esa sonrisa fina y cortante, como si esperara el momento de clavar el golpe final. La tensión se hizo tan evidente que incluso los empleados más antiguos comenzaron a notarlo. Marta, la compañera que siempre la acompañaba en el ascensor de servicio, la miraba con inquietud. No deberías volver aquí, le dijo una mañana. Esa mujer no va a parar. Necesito el trabajo, respondió Lía. Y Arturo insiste en que la verdad va a salir. Los ricos siempre creen que la verdad importa, murmuró Marta. Pero aquí lo que importa es quién manda. Aún así, Lía continuó. Limpiaba con la espalda tensa, como si cada movimiento pudiera causar una explosión. Sentía el miedo en la piel, la respiración corta, la duda constante.
Pero también había algo nuevo, algo que no sabía nombrar, una chispa de dignidad que no estaba dispuesta a dejar morir. Una tarde, Arturo la encontró en el jardín del edificio, el mismo lugar donde habían hablado por primera vez. Ella estaba sentada en el mismo banco, pero esta vez no comía. Solo miraba el suelo, inmóvil. Lía, dijo él, acercándose despacio. Ella levantó la vista. Tenía los ojos cansados. Estoy aquí, dijo él, como si eso fuera una promesa. No puedes estar en guerra con tu madre por mi culpa. No es por tu culpa. Es por ella. Por lo que hizo. Por lo que hace siempre. Lía agachó la cabeza. Arturo, no sé si puedo con esto. No estás sola. A veces siento que sí. Él respiró hondo, se sentó a su lado y tomó aire antes de decir algo que llevaba tiempo guardando. Quiero que estemos juntos. No solo como amigos, o lo que sea que pienses que somos. Quiero estar contigo de verdad. Lía sintió un temblor en el pecho. La confesión cayó sobre ella como un peso dulce y doloroso al mismo tiempo. No puedes, dijo ella, casi sin voz. Tu madre nunca va a permitirlo. Mi madre no decide mi vida. Tú no sabes lo que es enfrentar a alguien como ella cuando eres, como yo. Sé lo que ella puede hacer, respondió él, acercándose un poco. Pero también sé quién eres tú. Hubo un silencio que dolió. Un silencio que parecía pedir un salto. Pero Lía no se movió. Aunque yo quisiera, murmuró ella, tu mundo y el mío no encajan. Arturo quiso responder, pero algo interrumpió la escena. Un guardia del edificio apareció corriendo desde la entrada. Señor Arturo, tiene que venir. Es urgente. Su madre. Arturo se levantó de inmediato. Lía también. ¿Qué pasó? Preguntó él. La señora Elena está en la sala de reuniones con los miembros de la junta. Dice que hay nueva evidencia sobre el caso de robo. Lía sintió que le faltaba el aire. No, no puede ser. Vamos, dijo Arturo. Caminaron juntos por el pasillo que llevaba a la sala de reuniones. Arturo iba rápido, furioso. Lía iba detrás, temblando. Algo en su instinto le decía que lo que estaba a punto de pasar no era solo otra humillación. Era algo peor. Cuando llegaron, la puerta ya estaba abierta. Elena estaba sentada frente a la mesa larga, rodeada de miembros de la junta del edificio. Sobre la mesa había una carpeta beige, gruesa, y un pequeño estuche de cuero. Elena sonrió al verlos entrar. Qué bueno que vinieron. Justo estábamos por terminar. Arturo caminó hasta la mesa. ¿Qué es esto? Pruebas, respondió Elena. Las pruebas que demuestran que la señorita Lía no solo robó joyas, sino que ha estado tomando prestadas cosas desde hace meses. Abrió la carpeta. Dentro había fotos. Fotos de ropa. Perfumes. Un reloj. Unos audífonos. Artículos que jamás habían pertenecido a Lía. Esto es absurdo, dijo Arturo. Completamente absurdo. ¿Absurdo? Elena tomó el estuche y lo puso frente a todos. Esto estaba en su casillero. Lía dio un paso atrás. No sabía si gritar, llorar o negar. Era demasiado. Demasiado. Yo no sé qué es eso, dijo ella, con la voz quebrada. Claro que no, respondió Elena, sin alma. Siempre niegas todo. Uno de los miembros de la junta habló. Con estas pruebas, no hay discusión. La señorita Lía será despedida de manera permanente y se le prohibirá la entrada al edificio. Lía sintió las piernas fallar. Era como si todos los sonidos se apagaran de golpe. Trató de respirar, pero el pecho se le cerraba. Arturo golpeó la mesa. Esto es una trampa. Arturo, dijo Elena, con una calma aterradora. Estás cegado. Esta chica te está utilizando. Ella no haría eso. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Elena, inclinándose hacia él. ¿Cuánto sabes realmente de su vida? ¿De su familia? ¿De su pasado? Hubo un silencio mortal. Porque yo sí sé. Lía levantó la vista, confundida. ¿Qué está diciendo? Que tu novia no es tan inocente como crees, dijo Elena, disfrutando cada palabra. Investigué su pasado. Y encontré algo muy interesante. Arturo sintió un escalofrío. Mamá, ¿qué hiciste? Descubrí quién es en realidad. Elena tomó otra carpeta. Roja. Y la puso frente a ellos. El padre de Lía, dijo Elena, estuvo preso por fraude y hurto agravado. Y ella vivió con él los primeros años. Así que sí,
Arturo. Esa chica viene de una familia de ladrones. Lía se quedó helada. Todo en su interior se rompió al mismo tiempo. No porque fuera mentira, era verdad, sino porque nunca había contado esa parte de su vida a nadie. Era su mayor vergüenza, su mayor herida. Y Elena la había arrancado de su pecho para exponerla frente desconocidos, como si fuera basura. Arturo miró a Lía, sorprendido, dolido, pero no con desprecio, sino con miedo de que ella interpretara su mirada de forma incorrecta. Lía. Ella dio un paso atrás. Luego otro. No podía respirar. Yo no puedo, susurró. No puedo hacerles frente. No puedo luchar contra esto. Y salió corriendo de la sala. Arturo quiso ir detrás de ella. Si sales de esta sala, dijo Elena, en voz baja, te prometo que te arrepentirás. Pero Arturo no dudó. Corrió. Y mientras lo hacía, Elena, sola frente a la mesa de dirigentes, dejó escapar una sonrisa satisfecha. Había logrado lo que quería. Había destruido a la chica. Había roto lo que empezaba a nacer entre ellos. O eso creía. Porque lo que había despertado en Lía no era rendición. Era algo más oscuro, más profundo, más fuerte, algo que ella misma aún no reconocía. Y que pronto, muy pronto, iba a cambiarlo todo. Lía corrió sin pensar, sin mirar atrás, sin sentir el peso del cuerpo. Atravesó el vestíbulo, ignoró las miradas curiosas y empujó la puerta principal con tanta fuerza que casi cayó en la calle. El aire frío la golpeó como un balde de agua, pero no la despertó del todo. Su mente estaba rota, girando en círculos, atrapada entre el pasado que llevaba años enterrado y el presente que Elena había destrozado en cuestión de minutos. Caminó sin rumbo por varias cuadras, temblando. La ciudad le parecía un ruido lejano, como si estuviera sumergida en agua. Autos pasando, gente hablando, música de tiendas, bocinas, todo sonaba distorsionado. Cuando finalmente sintió las piernas fallar, se apoyó en la pared de un callejón estrecho y se dejó caer lentamente hasta quedar sentada en el suelo. Su respiración era cortada, irregular, como si tuviera un nudo de metal en el pecho. Recordó a su padre. Recordó el olor a cigarro que impregnaba la casa donde vivían. Recordó los gritos, las discusiones, los golpes en la mesa, y la noche en que la policía llegó y ella, con apenas 8 años, vio a los oficiales esposarlo mientras se la miraba con ojos rojos, diciéndole que todo iba a mejorar pronto. Nunca mejoró. Y ahora, tantos años después, Elena había arrancado esa herida antigua para usarla como arma. Como si Lía fuera culpable por haber nacido en el lugar equivocado. Como si la vergüenza fuera hereditaria. Lía se abrazó las rodillas. Por un segundo, pensó en desaparecer. En dejar el cuarto alquilado, el trabajo, la ciudad, todo. Pero sabía que escapar no borraría nada. Su vida había sido una cadena de humillaciones silenciosas, y esa última había sido el golpe que la dejó sin aire. Entonces escuchó pasos. Pasos rápidos. Pasos que conocía. Lía, dijo Arturo, arrodillándose frente a ella. Ella levantó el rostro. Tenía los ojos rojos, hinchados, pero secos, como si hubiese llorado lágrimas que ya no existían. No quiero hablar, murmuró. Pero tenemos que hacerlo, respondió él, con la voz suave pero firme. Lía negó con la cabeza. ¿Viste lo que tu madre hizo? ¿Lo viste? Sí, dijo él. Y por eso estoy aquí. Ella expuso mi pasado. Me trató como basura. Me acusó de robo. Inventó pruebas. Hizo todo para destruirme. ¿Y tú quieres hablar? Arturo no retrocedió. Se acercó un poco más. Lía, escúchame, tu pasado no te define. Ella soltó una risa amarga. Para ella sí. Para la Junta sí. Para todo ese edificio sí. Arturo respiró hondo. No para mí. Ella apretó los labios. Quería creerle. Pero no podía. No después de lo que acababa de pasar. ¿No te importa que mi padre? Todos tenemos historias difíciles, dijo él. Lo que importa es quién eres hoy. ¿Quién soy? Preguntó ella, con la voz quebrándose. Ni siquiera sé quién soy. Cada vez que intento avanzar, alguien me recuerda de dónde vengo. ¿Sabes lo que es vivir esperando el momento en que todo se rompe otra vez? Arturo se sentó a su lado, sin pedir permiso, sin miedo de ensuciar la ropa cara contra el suelo húmedo. Lo sé, susurró. Porque yo también estoy rompiéndome. Ella lo miró, confundida. No te creo. Mi vida no es tan perfecta como piensas. Mi familia,
Pausó, como si le costara admitirlo. Mi familia está construida sobre secretos que yo no elegí. Y no voy a permitir que esos secretos decidan quién puedo amar. Lía dejó de respirar por un instante. No digas eso. Es la verdad. El silencio entre ellos era intenso, como un hilo tenso que podía romperse con un solo suspiro. Lía quería abrazarlo, pero también quería huir. Era demasiado. Demasiado para su corazón frágil y cansado. No soy suficiente para tu mundo, dijo ella. Mi mundo está roto, Lía, respondió él. Y tú eres la única parte que todavía se siente real. Esa frase la golpeó fuerte, como si alguien hubiese encendido una luz en una habitación oscura. Pero antes de que pudiera responder, un mensaje llegó al celular de Arturo. Él lo leyó, frunció el ceño y se levantó. Tenemos un problema, dijo. Lía también se puso de pie, insegura. ¿Qué pasó? Mi padre está en el hospital. Esa noticia cayó como un trueno. ¿Qué? ¿Por qué? Arturo guardó el teléfono con movimientos tensos. Dijo que tuvo una crisis de estrés. Pero mi madre, hizo una pausa larga, mi madre está diciendo que todo fue por mi culpa. Lía sintió otro golpe en el estómago. Elena era capaz de cualquier cosa, incluso de convertir la fragilidad de su esposo en herramienta de manipulación. Arturo, ve con él. Voy a llevarte a casa primero. No, dijo Lía, colocando la mano en su brazo. Ve. Tu padre te necesita. Arturo dudó. Quería quedarse con ella. Protegerla. Asegurarle que todo iba a mejorar. Pero sabía que tenía que ver a su padre. Prométeme que vas a descansar, le dijo. Prometo intentar. Él tocó su mejilla con la punta de los dedos, muy suave, como si tuviera miedo de quebrarla. Luego se alejó, corriendo hacia la avenida para tomar un taxi. Lía lo vio irse. Y cuando él desapareció entre los autos, el silencio volvió a caer sobre ella como un peso insoportable. Regresó caminando a su cuarto. La noche ya había caído y las farolas iluminaban las calles con un brillo amarillento y triste. Cada paso le dolía en el pecho. Cuando llegó a su habitación, se dejó caer en la cama y cerró los ojos. Pero no descansó. No podía. Porque mientras la ciudad dormía, Elena no. En el departamento 1801, Elena estaba sentada frente a una copa de vino, con el teléfono en la mano. Observaba un documento abierto en la pantalla. Un documento que había pagado muy caro para conseguir. Sonrió. Se terminó, Lía, susurró para sí misma. Mañana, todo el edificio va a saber quién eres de verdad. No sabía que ese movimiento que creía definitivo sería el primero en desmoronarse. No sabía que, al intentar destruir a Lía, acabaría exponiendo algo mucho más oscuro. Algo que había ocultado por años. Y la persona que lo descubriría, sería Arturo. El hospital olía a desinfectante, café recalentado y cansancio. Arturo caminaba rápido por los pasillos iluminados con luces blancas que parecían no tener fin. Sus pasos resonaban entre las paredes frías mientras buscaba la habitación donde habían internado a su padre. Llevaba el corazón acelerado, no solo por preocupación, sino porque sabía, en lo más profundo, que aquella crisis de estrés no era una casualidad. Cuando llegó, encontró a su padre sentado en la cama, conectado a un monitor, con la mirada perdida en la televisión apagada. Se veía pálido, agotado, como si hubiera envejecido 10 años en una sola tarde. Papá, dijo Arturo, acercándose. El hombre levantó la vista, sorprendido, y una sombra de alivio cruzó su rostro. Hijo, no esperaba que vinieras tan rápido. Arturo se sentó a su lado. ¿Qué pasó? El padre suspiró, mirando sus manos temblorosas. Tu madre, dijo que discutieron. Que te vio alterado. Que te llevaste a la muchacha, y pensé que, se interrumpió, como si estuviera avergonzado de admitirlo, pensé que estabas haciendo algo peligroso. Arturo apretó los puños. No fue una discusión. Ella atacó a Lía frente a todo el edificio. La humilló. La acusó de cosas terribles. Y luego, respiró hondo, luego le reveló secretos de su familia que no tenía derecho a exponer. El padre cerró los ojos un instante. Tu madre siempre ha sido así. Cuando se propone algo, no se detiene. Papá, dijo Arturo, inclinándose hacia él. No puedes seguir permitiendo esto. ¿Permitiendo? El padre rió sin humor. Arturo, yo no controlo a tu madre. Nunca la he controlado. Había tristeza en su voz. Y resignación. Como si esa confesión llevara años atrapada en su garganta.
Ella dijo que tu crisis fue por mi culpa, continuó Arturo. No, respondió el padre, firme. Fue por ella. Por su manipulación. Por su necesidad de perfección. Su voz se quebró, yo ya no sé cómo vivir con esa presión constante. Arturo sintió una punzada en el pecho. Su padre era un hombre silencioso, amable, siempre a la sombra de la figura imponente de Elena. Nunca lo había visto confesarse así. Nunca había visto su fragilidad tan expuesta. Papá, dijo Arturo, tomándole la mano. Tienes que contarme la verdad. Yo sé que hay algo más. Algo que ella está ocultando. Algo que la hace reaccionar así. El padre apartó la mirada. No puedo. Papá, necesito saberlo. Si no me dices la verdad, ella va a seguir destruyendo a las personas que me importan. Ya destruyó a Lía. Y va a seguir. Hubo un largo silencio. Arturo sintió el peso de los segundos cayendo como piedras. Finalmente, el padre respiró hondo y dejó caer la verdad con una voz tan baja que Arturo tuvo que inclinarse para escuchar. Tu madre no siempre fue quien dice ser. Arturo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella, el padre tragó saliva, viene de una familia muy pobre. Vivía en un barrio complicado. Su padre era alcohólico, su madre trabajaba limpiando casas. Ella tenía que ayudar desde niña. Fue criada entre gritos, deudas y violencia. Y se prometió a sí misma que jamás volvería a vivir eso. Que jamás sería vista como una más de los de abajo. Arturo sintió un golpe. Elena, pobre. Elena, criada en la miseria. Elena, ocultando todo eso bajo capas y capas de perfección. Pero si ella viene de la pobreza, susurró Arturo, ¿por qué odia tanto a Lía? El padre lo miró con una tristeza profunda. Porque Lía es su espejo. No. Ella ve en esa muchacha todo lo que quiere olvidar que fue. Todo lo que la aterroriza. Todo lo que la avergüenza. Arturo sintió un frío repentino en la espalda. Por eso, continuó el padre, por eso la humilla con tanta violencia. Porque en el fondo, teme que tú descubras que ella también viene de ese mundo. Teme perder su posición. Teme perderte. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Arturo se levantó bruscamente. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Porque ella no dejó que yo lo hiciera. Me prohibió mencionarlo. Dijo que ese pasado había muerto. Y que tú merecías una vida perfecta. ¿A costa de quién, papá? ¿A costa de destruir a Lía? ¿A costa de destruirme a mí? El padre lo miró con lágrimas contenidas. Hijo, sé cuidadoso. Elena puede ser peligrosa cuando se siente amenazada. Arturo salió de la habitación con el corazón ardiendo. La verdad lo aplastaba y, al mismo tiempo, lo liberaba. Ahora entendía el origen de todo. Ahora entendía la furia, la crueldad, la obsesión. Elena no estaba defendiendo un apellido. Estaba defendiendo una mentira. Un personaje. Una versión falsa de sí misma. Y mientras él recorría los pasillos del hospital con pasos rápidos, algo dentro de él se convirtió en fuego. Tenía que ir con Lía. Tenía que contarle todo. Tenía que repararlo. Pero mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Lía vivía su propia caída. Esa noche, en su cuarto pequeño, Lía abrió la puerta y encontró un sobre bajo la alfombra. Lo tomó con manos temblorosas. No había nombre. Solo un pliegue perfecto y frío. Dentro había fotos. Fotos suyas entrando al edificio. Fotos limpiando el piso. Fotos en el jardín con Arturo. Fotos sentada en el banco. Fotos llorando afuera del vestíbulo. Fotos del casillero revisado. Y un mensaje escrito con letra cursiva. Esto es apenas el comienzo. No te acerques a mi hijo. Lía dejó caer el sobre. Sintió que las paredes se cerraban. Su respiración se volvió rápida. Un calor extraño subió por su cuello. Elena había ido demasiado lejos. Esto ya no era humillación. Era vigilancia. Persecución. Amenaza. Por primera vez en su vida, Lía sintió algo que jamás había sentido, rabia. Una rabia quieta, silenciosa, profunda. Una rabia que se parecía peligrosamente a valentía. Cuando Arturo llegó más tarde esa noche, golpeando la puerta con desesperación, Lía ya no era la misma. Abrió con el sobre en la mano, los ojos enrojecidos, pero brillantes con una fuerza nueva. Tenemos que hablar, dijo ella. Sí, respondió Arturo. Y te voy a contar algo que lo cambia todo. Las miradas de ambos se encontraron. Y el mundo,
por primera vez, dejó de sentirse injusto, y comenzó a sentir que algo estaba por romperse definitivamente. Lo que ninguno sabía es que la revelación más grande aún no había llegado. Y que cuando explotara, Elena sería la primera en caer. Lía dejó que Arturo entrara en su cuarto pequeño, aún con el sobre en la mano. La habitación estaba tan silenciosa que podían oír el ruido lejano de los buses pasando por la avenida. Arturo miró el sobre en la mesa, las fotos esparcidas como un rompecabezas siniestro, y sintió un nudo en la garganta. ¿Tu madre envió esto?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Lía asintió, sin apartar los ojos de él. No sé cómo lo hizo, dijo ella. No sé cómo consiguió mis fotos, cómo sabía dónde vivo. Pero ya no es solo humillación, Arturo. Es vigilancia. Es intimidación. Arturo apretó los dientes. Lo sé. Y por eso vine. Tengo que contarte algo. Lía cruzó los brazos, intentando protegerse de lo que viniera. Arturo respiró hondo, como quien se prepara para desenterrar algo pesado. Mi madre, comenzó, no viene de una familia rica. No nació en este mundo. Ella viene de la pobreza. De un lugar parecido al tuyo. Lía parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Mi padre me lo contó esta noche. Su familia vivía en un barrio complicado, su madre trabajaba limpiando casas. Su padre bebía. Ella creció rodeada de violencia. Desde niña decidió que jamás volvería a vivir algo así. Y para lograrlo, destruyó todo lo que la recordara a ese pasado. Lía se quedó en silencio. Su mente trataba de asimilarlo. Elena, la mujer que la había humillado sin piedad, la que la había tratado como si no fuera nada, había sido como ella. El corazón le latió fuerte. Eso significa que, murmuró Lía. ¿Qué no es odio?, completó Arturo, con voz amarga. Es miedo. Es vergüenza. Ella te ve como un espejo de algo que lleva toda la vida intentando enterrar. Lía cerró los ojos unos segundos. Sintió una mezcla de compasión, rabia y asco. Compasión porque entendía el dolor de crecer en un lugar donde el amor escasea. Rabia porque Elena había elegido la crueldad. Y asco porque, aun viniendo de abajo, había aprendido a pisar a otros para subir. Eso no justifica nada, dijo Lía, al fin. No. No justifica. Pero explica. Y entenderlo, nos da ventaja. Lía levantó la mirada. ¿Ventaja? ¿Qué ventaja? Yo lo perdí todo, Arturo. Mi trabajo, mi dignidad, mi nombre. No. No lo perdiste todo. Yo estoy contigo. ¿Y qué puedes hacer? Tu madre controla ese edificio. Controla la junta. Controla tu casa. Tu padre no tiene fuerzas para enfrentarse a ella. ¿Quién queda? Arturo apretó la mandíbula con determinación. Yo. No es suficiente, Arturo, susurró Lía, cansada. Él se acercó, tomó sus manos con cuidado. Lía, escucha, tu padre no es culpable de lo que hizo. Era un hombre atrapado en la pobreza. Como millones. Eso no te hace mala persona. No te ensucia. Y jamás, jamás, usaré tu pasado contra ti. Las palabras eran hermosas. Y peligrosas. Lía sintió que el pecho se le abría, que un calor suave le recorría el cuerpo. Pero tenía miedo. Miedo de creer. Miedo de caer. No sé si puedo, dijo ella. No tienes que decidir ahora. Pero sí quiero que sepas esto, lo que mi madre hizo contigo es un crimen moral. Y no lo voy a permitir. Su voz tembló, no por miedo, sino por convicción. Lía, ella va a caer. Lo juro. Ella lo miró como si fuera la primera vez. Como si lo estuviera descubriendo. Era la mirada de alguien que había vivido tantas traiciones que no sabía cómo recibir la lealtad. Entonces, sin pensarlo, apoyó la frente contra el pecho de él. Arturo la abrazó despacio, sin apuro, como si tuviera miedo de romperla. Lía sintió que el peso que llevaba sobre los hombros desde niña se aflojaba apenas. Era un descanso breve, pero real. Después de unos minutos, se separaron. Lía respiró hondo. ¿Qué hacemos ahora? Primero, demostrar que mi madre plantó las pruebas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay alguien en el edificio que puede ayudarnos. Y estoy seguro de que ha visto más de lo que dice. Lía frunció el ceño. ¿Quién? El portero nocturno. Rubén. Siempre está observando. Siempre oye cosas. Y no le tiene miedo a Elena. Había una chispa de esperanza en esa idea. Mínima, pero suficiente. Está bien,
dijo Lía. Hablemos con él. Esa misma noche, Arturo y Lía caminaron rumbo al edificio. Las luces estaban más bajas, el vestíbulo casi vacío. El silencio era diferente al de la mañana, era un silencio que parecía esconder secretos. Rubén estaba en la recepción, leyendo un periódico viejo. Se sobresaltó al verlos juntos. «Caramba, ¿qué hacen aquí a esta hora?», preguntó, pero su mirada se suavizó al ver el rostro de Lía. «Estás pálida, chica». Lía tragó saliva. «Necesitamos tu ayuda», dijo Arturo, directo. Rubén cerró el periódico. Lo imaginaba. Desde que esa mujer empezó con sus movimientos. «¿Tú sabes algo?», preguntó Lía. Rubén miró a ambos, pensativo, como si estuviera evaluando si era seguro confiar en ellos. «Sé más de lo que debería», dijo al fin. «Y creo que ya es hora de que alguien le ponga un freno a esa señora». Arturo y Lía intercambiaron una mirada. «¿Qué viste?», preguntó Arturo. Rubén bajó la voz. «El día del supuesto robo. Esa mañana, la señora Elena entró al vestidor del piso 18 2 veces. Una antes de que tú llegaras, Lía. Y otra después, cuando ya te habías ido». «¿Y las cámaras?», preguntó Lía. «Las apagó ella misma», respondió Rubén, con una sonrisa amarga. «Tengo acceso a los registros del sistema. Y también tengo una copia del momento exacto en que su clave personal desconectó la vigilancia». Arturo sintió un choque de adrenalina. «¿Por qué no dijiste nada?». «¿A quién? ¿A la Junta?». Rubén soltó una risa seca. «Todos le deben favores. Y no me iban a escuchar. Pero si ustedes quieren luchar, yo les doy lo que tengo». Lía sintió por primera vez una verdadera brisa de esperanza. «Rubén, gracias. No me agradezcas todavía», respondió él. «Esto la va a enfurecer. Y mucho. Que se enfurezca», dijo Arturo. «Ya es hora de que enfrente sus propias mentiras». Cuando salieron del edificio, Lía respiraba diferente. Era como si, después de semanas de hundirse, finalmente hubiera encontrado un apoyo donde sostenerse. Pero justo cuando pensó que lo peor había pasado, una figura apareció bajo el haz débil de la farola en la esquina. Elena. De pie. Inmóvil. Observándolos. Sus ojos eran oscuros, hundidos, duros como piedra. «Así que al final, sí se eligieron», dijo, avanzando unos pasos. «Qué decepción, Arturo. Y qué torpeza, Lía. Pensé que sabías cuál era tu lugar». El aire se volvió pesado. La noche dejó de respirar. «Mi lugar no lo decides tú», dijo Lía, por primera vez sin temblar. Elena frunció los labios. Algo en su mirada cambió. Una mezcla peligrosa de odio y miedo se encendió en ella. «Entonces prepárense», dijo, en voz baja. «Porque voy a terminar lo que empecé». Y se alejó, dejando atrás un silencio que helaba la sangre. Lía tembló. Arturo la tomó de la mano. Lo que venía después no sería fácil. Ni limpio. Pero ya no estaban solos. Y por primera vez, Lía tenía algo que jamás había tenido antes. Coraje. Y un aliado capaz de enfrentar a su propio mundo para defenderla. Lo que ninguno sabía era que, al día siguiente, un secreto aún más oscuro saldría a la luz. Un secreto que no solo derrumbaría a Elena, sino que cambiaría el destino de todos ellos para siempre. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo espeso que presagiaba tormenta. Lía despertó antes del amanecer, incapaz de dormir más allá de unas pocas horas rotas. Los nervios la mantenían en alerta constante. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y se quedó mirando su propio reflejo en el espejo pequeño de la habitación. Tenía los ojos cansados, pero había algo nuevo allí, una firmeza que nunca había visto en sí misma. A las 9, Arturo la pasó a buscar. Él también se veía tenso, pero decidido. Ninguno de los dos desayunó. No había hambre, solo ansiedad. Rubén los esperaba en la entrada del edificio, vestido con su uniforme oscuro, la gorra ladeada y una expresión seria. «Tengo todo listo», dijo él, señalando una carpeta gruesa. «Copias de los registros del sistema. Imágenes de la desactivación de cámaras. El horario exacto en que la señora Elena entró y salió del piso. Y, un par de cositas más que encontré cuando revisé las cámaras de otros días». Arturo frunció el ceño. «¿Cositas más?». Rubén bajó la voz. «Ella ha estado vigilándote, Lía. Y también a ti, Arturo. Más de lo que imaginan».
Encontré entradas al sistema con su clave personal durante la madrugada. Revisiones de archivos de cámaras que no deberían ser revisadas. Incluso, miró alrededor, asegurándose de que nadie más los escuchara. Incluso accedió varias veces al registro de empleados. No estaba solo tratando de perjudicarte, chica. Quería conocer cada movimiento que hacías. Lía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Arturo apretó los dientes. Esto es suficiente para incriminarla ante la Junta, dijo él. Rubén negó con un gesto. No ante la Junta. Ellos la van a proteger. Necesitan algo más fuerte. Algo que los obligue a actuar. ¿Qué propones? Preguntó Lía. Que lo vean con sus propios ojos. Que no puedan negarlo. Arturo respiró hondo. Vamos a hacerlo. Hoy mismo. La junta del edificio se reunía cada viernes a las 11 de la mañana en una sala amplia, con paredes de vidrio y una mesa ovalada donde los dueños discutían todo: seguridad, gastos, remodelaciones. Era el corazón del poder del edificio. Y también el territorio de Elena. Cuando Lía, Arturo y Rubén entraron, todos los miembros levantaron la vista, sorprendidos. Elena estaba allí, elegante como siempre, con un traje azul oscuro y el cabello recogido. Pero al verlos juntos, su expresión se tensó apenas. Un movimiento mínimo, pero revelador. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, con una sonrisa gélida. Arturo colocó la carpeta de Rubén sobre la mesa. Venimos a aclarar el asunto del supuesto robo. Ese caso ya está cerrado, respondió Elena. La muchacha fue despedida. No hay más de qué hablar. Rubén carraspeó. Con su permiso, señora, dijo, sin inclinarse. Creo que sí hay de qué hablar. Los miembros de la junta se miraron entre sí, incómodos. La tensión era espesa, casi palpable. Arturo abrió la carpeta y sacó los registros del sistema. Aquí está la prueba de que las cámaras del piso 18 fueron apagadas manualmente usando su clave personal, mamá. Elena perdió el color por un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Esto debe ser un error. Rubén manipula los sistemas. Nunca confié en él. Yo no manipulo nada, respondió Rubén, indignado. Las claves no se pueden falsificar. Y usted lo sabe. Arturo continuó. Aquí está el registro de entradas y salidas. Usted entró al vestidor 2 veces el día del supuesto robo. Una antes de que Lía llegara. Y otra después. Los presentes se inclinaron para ver mejor los documentos. Murmullos tensos se extendieron por la mesa. Elena apretó los dedos, clavando las uñas en la palma, pero no se movió. Esto no prueba que esa muchacha no haya robado, dijo ella, con voz suave pero venenosa. No, intervino Rubén. Pero prueba que usted tuvo acceso directo al lugar y oportunidad para colocar las joyas. Y también prueba que mintió cuando dijo que no sabía por qué las cámaras no funcionaban. El silencio fue brutal. Lía sintió el corazón latir en sus oídos. Y además, continuó Rubén, sacando un último documento, revisé las cámaras del estacionamiento subterráneo. La noche antes de la acusación, usted bajó sola con una bolsa pequeña. Y estuvo allí 10 minutos. Luego subió al piso 18. ¿Qué hacía a esas horas? Elena se crispó. ¿Estuvieras vigilándome? No, respondió Rubén. Usted dejó rastros. Arturo la miró directo a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hiciste esto? Elena respiró hondo, como si se preparara para una batalla que sabía que no podía ganar, pero que tampoco estaba dispuesta a abandonar. Lo hice por ti, respondió ella, sin vergüenza. Para protegerte. Para que no arruinaras tu vida por una chica sin futuro, sin nombre, sin nada. Lía sintió el golpe como un latigazo, pero se mantuvo firme. Pero tienes algo más que explicar, dijo Arturo, con la voz endurecida. Algo que no le contaste a nadie. Ni siquiera a mí. Elena lo miró con desprecio. ¿Qué invento dirás ahora? No es un invento, intervino Lía, dando un paso adelante. Es tu pasado. Elena palideció. Por primera vez, la vio verdaderamente vulnerable. Vulnerable no por tristeza, sino por miedo puro. Arturo habló con tu padre. La sala entera contuvo la respiración. Descubrimos que tú también creciste en la pobreza, continuó Arturo. Que tienes el mismo origen que tanto desprecias en Lía. Que la odias porque te recuerda quién fuiste. Elena se levantó de golpe. Cállate. No sabes de lo que hablas. Claro que sí, dijo Arturo, sin levantar la voz.
Y todos aquí también van a saberlo. El murmullo se volvió caótico. Algunos miembros de la junta hablaban entre sí. Otros miraban a Elena con una mezcla de sorpresa y repulsión. La mujer tragó saliva. Estaba acorralada. Expuesta. Desnuda ante su propia mentira. No tienes idea de lo que yo pasé, susurró ella, temblando de ira. Nadie lo sabe. Y nadie lo entendería. Yo lo entiendo, respondió Lía, con firmeza gentil. Porque yo también vengo de ahí. Pero la diferencia es que yo no pisoteo a nadie para sentirme mejor. Elena la miró como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Como si por primera vez, la fuerza de Lía fuera visible. Delante de todos. Uno de los miembros de la junta se levantó. Señora Elena, sus acciones son inaceptables. Manipular pruebas, acusar falsamente a una empleada, interferir en el sistema de seguridad. Esto no puede quedar sin consecuencias. Sugiero, dijo otra voz, suspenderla de sus responsabilidades en la junta de inmediato. Y abrir una investigación formal, añadió otro. La mesa estaba volviéndose contra ella. Elena abrió la boca para defenderse, pero no salió sonido alguno. Algo dentro de ella había cedido. Tal vez una grieta que llevaba años formándose finalmente se había roto. Arturo tomó la mano de Lía. Y ella no la soltó. La reunión terminó sin más discusión. Elena salió tambaleando, derrotada, tragada por un silencio que ella misma había construido. Al salir del edificio, el aire frío golpeó los rostros de Lía y Arturo. Pero por primera vez, Lía respiró sin miedo. Como si algo enorme hubiera sido retirado de su espalda. Terminó, dijo Arturo. No, respondió Lía, con una calma nueva. Está empezando. Arturo la miró, confundido. ¿Empezando? Mi vida de verdad, dijo ella. Sin culpa. Sin vergüenza. Sin esconder quién soy. Arturo sonrió. Una sonrisa suave, honesta, como si también estuviera empezando a ver un futuro distinto. Se tomaron de las manos. Caminaron juntos. Pero el destino aún guardaba un último capítulo. Un capítulo donde el amor, la justicia y la reconstrucción se entrelazarían de forma definitiva. Y sería ahí, en ese final, donde Lía finalmente encontraría aquello que siempre creyó que no merecía. Paz. Y un lugar al que pertenecer. La noticia de la suspensión de Elena se extendió por el edificio como un incendio silencioso. En los pasillos, las miradas cambiaron, ya no la seguían a ella con la misma devoción forzada de antes, y tampoco apuntaban a Lía con desprecio. Había una extraña calma, como si todos estuvieran esperando el próximo movimiento, la próxima grieta en ese edificio que siempre se había sentido perfecto, pero que ahora mostraba sus fisuras. La primera mañana después de la reunión, Lía caminó hacia el jardín del edificio con pasos lentos. El sol se filtraba con suavidad entre las hojas de los árboles, y por primera vez en semanas, ese lugar no la hacía sentir pequeña. Se sentó en el banco donde todo había comenzado. El mismo banco donde Arturo se había acercado por primera vez. El mismo donde ella había aprendido a tener miedo, y luego a tener esperanza. Mientras respiraba hondo, escuchó pasos detrás de ella. ¿Puedo?, preguntó Arturo, con una sonrisa tímida. Ella asintió. Él se sentó a su lado, pero esta vez no dejó distancia. Sus hombros se tocaron, suaves, naturales. Era una cercanía tranquila, nada forzada. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, buscando su mirada. Lía tardó en responder. Sus ojos se perdieron entre los árboles, como si buscara las palabras exactas dentro de sí. Ligera, dijo al fin. Como si por fin pudiera respirar sin culpa. Arturo sonrió, aliviado. Te lo mereces. Hubo un silencio largo, cálido. Un silencio que no dolía. Ella respiró más hondo, observando las flores blancas del jardín. Nunca pensé que podría volver a este lugar sin sentir vergüenza, dijo ella. Era como si cada rincón me recordara que yo no pertenecía aquí. Lía, dijo Arturo, girando ligeramente el cuerpo hacia ella, tú perteneces donde quieras. Con quien quieras. Como quieras. Y si quieres, tragó saliva, inseguro por primera vez en mucho tiempo, puedes pertenecer conmigo. Ella parpadeó, sorprendida por la dulzura de sus palabras. Arturo, no sé si estoy lista para todo lo que implica. El amor, tu familia, este mundo. Él tomó sus manos con delicadeza, como si sostuviera algo frágil y precioso. No quiero que entres en mi mundo, dijo. Quiero construir uno contigo.
Uno donde nadie pueda decirte que no vales. Donde nadie tenga derecho a humillarte. Donde tú decidas quién eres. Lía sintió un temblor suave en el pecho. No era miedo. Era alivio. Era el sentimiento de que, después de todo el dolor, había un lugar donde podía pararse sin esconderse. Yo, empezó a decir. Pero se detuvo porque vio a alguien acercarse. Elena. Caminaba despacio, más despacio de lo normal. Su rostro ya no era el de una mujer segura y altiva. Había algo roto en su expresión. Sus ojos estaban hinchados, y el maquillaje mal disimulado no podía ocultar las marcas de una noche entera sin dormir. Arturo se tensó, dispuesto a ponerse delante de Lía. Pero ella lo detuvo con una mano. Déjala, susurró. Elena se detuvo a unos pasos. Miró a Lía primero, luego a su hijo. Parecía frágil, desorientada, como si cargara un peso enorme sobre los hombros. Arturo, dijo con voz baja, casi irreconocible, ¿podemos hablar? Él suspiró con cansancio. ¿Para qué, mamá? ¿Para otra humillación? ¿Para otra mentira? No, respondió ella, y por primera vez su voz no tenía filo. Para pedir perdón. El viento pareció detenerse. Lía la miró, sin saber qué sentir. La rabia, el miedo y la tristeza chocaron dentro de ella, pero ninguno ganó del todo. Yo, continuó Elena, tragando saliva, no sé quién me convertí. Pasé mi vida entera huyendo de lo que fui, de lo que viví, de la pobreza, del miedo, de la vergüenza. Y cuando te vi con ella, Arturo, miró a Lía, con ojos húmedos, me vi a mí misma. Y no soporté la idea. No soporté recordar quién había sido. Y la ataqué. La ataqué porque era más fácil destruirla que aceptar mi pasado. Arturo respiró con dificultad. Estaba herido, pero escuchaba. Hice cosas que no tienen perdón, prosiguió Elena con la voz quebrada. Lastimé a una chica que no me había hecho nada. Intenté destruir la vida de alguien solo para mantener una mentira sobre mí. Y, su voz se volvió aún más baja, y casi perdí a mi hijo por eso. Las lágrimas finalmente llegaron. No dramáticas. No exageradas. Simplemente humanas. Lía sintió que algo dentro de ella cedía. No era aceptación. No era reconciliación. Era una comprensión dolorosa. Elena no había sido cruel por naturaleza. Había sido cruel por miedo. Por vergüenza. Por heridas que nunca había sanado. Elena respiró hondo antes de mirar directamente a Lía. Yo no espero que me perdones. No lo merezco. Pero, lo siento. De verdad. Fui injusta contigo de formas que no puedo reparar. Solo puedo decirte que estoy dispuesta a enfrentar lo que venga. La investigación, la suspensión, lo que decida la Junta. Lo aceptaré. Lía se quedó en silencio unos segundos. El corazón le latía como un tambor. Y luego habló con una calma firme. No necesito que usted sufra para sentirme mejor. Solo necesito que nunca más haga con otra persona lo que hizo conmigo. Elena bajó la mirada, avergonzada. Lo prometo. Arturo soltó un suspiro que llevaba semanas contenido. No era felicidad. Era alivio. Una liberación lenta, como cuando un nudo que parecía eterno finalmente empieza a soltarse. Elena se retiró despacio, con la cabeza baja, como una sombra desvaneciéndose entre los árboles. Cuando desapareció del jardín, Arturo volvió a mirar a Lía. ¿Estás bien?, preguntó él. Ella respiró profundamente. Por primera vez, creo que sí. Arturo sonrió, dejó que sus dedos rozaran los de ella, y Lía no se apartó. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Una elección consciente. Entonces, susurró él, ¿podemos intentarlo? Lía lo miró fijamente. Su corazón latía rápido, pero no de miedo. Por primera vez, latía de esperanza. Sí, respondió ella. Arturo la abrazó, un abrazo cálido, largo, firme. Lía cerró los ojos y apoyó el rostro en su pecho, escuchando los latidos de él, sintiendo que por fin, después de tantas caídas, había encontrado un lugar donde no tenía que esconder el pasado ni temer al futuro. En ese jardín, donde antes había sentido humillación y vergüenza, ahora encontraba algo completamente nuevo: paz. Paz y amor. Amor limpio, sin imposición. Amor que no la salvaba, sino que la acompañaba mientras ella se salvaba a sí misma. Y así, con el viento suave moviendo las hojas y con un silencio lleno de vida, la historia de Lía se cerró sobre sí misma. No como un final perfecto, sino como un comienzo real.
Un comienzo honesto. Una vida nueva. Una vida libre. Muchas gracias por escuchar esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te hizo sentir, qué parte te tocó más, y si alguna vez viviste una injusticia que te transformó. No olvides suscribirte al canal para más historias profundas como esta. ¿Y tú? ¿Qué harías si alguien intentara destruir tu dignidad? Hasta la próxima, con cariño.